Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Van a revisar este despacho, ya me manifestaron que se van a llevar la computadora con la cual yo trabajo, se van a llevar el disco duro y de otras máquinas que estaban acá en el despacho. Entonces me imagino que toda la información que sea necesaria para la investigación que ellos están haciendo. Y es que el Registro Nacional de la Propiedad fue allanado por fiscales del Ministerio Público y personal de la CECIC bajo una orden judicial. Vamos a proceder a establecer el ingreso del dinero y la ruta que este dinero tuvo. Autoridades de justicia vinculan a exregistradora de la propiedad, Anabela de León, con banda de corrupción. Avergonzarme, toda la vida he trabajado y lo he hecho, he combatido la corrupción. Sería incongruente que yo fuera corrupta. Mire, aquí hay un linchamiento. Así lo dice Anabela de León, que describe su captura como un linchamiento político. Es preocupante todo. Sin embargo, nosotros tenemos que respetar las instituciones y el organismo judicial está haciendo su trabajo y nosotros tenemos que ser independientes a ello. ¿Que afecta? Definitivamente. Presidente Jimmy Morales reconoce que los señalamientos en contra de diputados oficialistas afectan su gestión administrativa. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, se enfrenta a la justicia por el caso TCQ. En Noticias del Mundo, la defensa de Dilma Rousseff pide la anulación del fallo que destituyó de su cargo como presidenta de Brasil. Nicolás Maduro asegura que tiene listo un decreto para suspender a diputados opositores. Hoy estamos hablando del presupuesto y por supuesto que hay varias opiniones importantes. Ya hablamos sobre el tema y el caso Anabela León, pero esta es otra realidad que debemos entender y ver cómo está planteada. María René tiene una entrevista muy interesante, vaya usted. Hablamos de esto. Gracias, claro que sí. Desde un principio les dijimos, bueno, ayer de veras esta primera discusión del presupuesto, este primer planteamiento, quizá opacado por el jueves, sí, con la detención de Anabela de León, pero precisamente se presentó entonces la propuesta del Ejecutivo del presupuesto para el 2017. Y lo que muchos están argumentando ahora es que esta propuesta, bueno, trae más endeudamiento y esto también cobra relevancia tras estas semanas de polémica donde vimos que la propuesta de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo fue rechazada por la población, por diputados, y fue retractada al final por parte del Ejecutivo. Esta propuesta serviría entonces para realmente lograr el presupuesto planteado para el 2017. Pero ¿qué pasa si no se tiene esa recaudación? Más deudas, dicen algunos expertos. Es precisamente lo que vamos a hablar esta mañana con Renzo Rosal, analista político. Renzo, muy buenos días. Bueno, ¿cuánto pasó ayer, verdad, Renzo, en nuestro país? La detención de Anabela de León, pero también dentro de todo esto, la presentación del presupuesto 2017. ¿Qué podemos decir al respecto y qué decimos acerca del endeudamiento que esto podría implicar para el país? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Creo que es preocupante que este primer proyecto de presupuesto del gobierno del presidente Evo Morales no nos plantea necesariamente elementos que puedan hacer de este instrumento de política pública algo diferente. Me refiero concretamente, por un lado, a lo que tú has mencionado, el endeudamiento que se mantiene y que inclusive se eleva. Estamos hablando de un presupuesto cercano a los 80,000 millones de quetzales. Estamos hablando de casi 10,000 millones, 9,000 y pico de millones más que el presupuesto del año actual. Estamos hablando que de ellos 58,000 millones provendrían de la recaudación de impuestos y estamos cerca de 21,000 millones, un poco más, serían precisamente producto de bonos, de la colocación de bonos en el mercado interno, la colocación también de bonos externos, se habla de eurobonos por 800 millones de dólares y además 500 millones de dólares mediante préstamos que se negociarían con el BID y con el Banco Mundial. En resumen, estamos hablando de otra vez un presupuesto desfinanciado. Segundo rasgo, un incremento del déficit fiscal. Y eso, y por el lado aparentemente positivo,
se están dando prioridad a elevar presupuestos de salud, de educación y comunicaciones. Eso parecería ser positivo, pero si al mismo tiempo ese incremento se da de la mano de mayor endeudamiento y en la mano también de que no tenemos certeza de que se aumente el gasto público, sino solamente el incremento probablemente de gastos de funcionamiento, pues nos encontramos con un proyecto que tiene como varias falencias. Claro, bien lo menciona, sí, el proyecto que fue presentado ayer enfoca educación, salud y seguridad. ¿Qué pasa ahora, Renzo? Es decir, se da esta primera presentación, se entrega al Congreso, obviamente esto tiene que ser discutido. ¿Qué podemos esperar? ¿Crees tú que el Congreso va a venir y aprobar esta primera propuesta o qué cambios ves tú entonces al presupuesto para el próximo año? Menciono dos elementos importantes a tomar en cuenta, entre otros. El primero es que este tipo de presupuestos se presta lamentablemente a que otra vez se utilice como un instrumento de compra de voluntades y que caiga muy fácilmente en la presa de los intereses de buena parte de los diputados en el Congreso de la República, que ven en el presupuesto obviamente el gran momento que se repite cada año para poder repartir recursos, obras, proyectos, contratos a más mejor. Este proyecto no tiene los suficientes controles, digamos, para poder de alguna forma salir al paso de ese lamentable factor. Estamos hablando a final de cuentas de que deja espacios para la corrupción, digamos. El segundo elemento importante a acotar es que la bancada oficial, evidentemente, como ya se ha mencionado en otra serie de programas con ustedes, pasa por sus peores momentos, es decir, la bancada oficial no sirve para nada en términos de apoyar al Ejecutivo en la negociación de este proyecto y por lo tanto la iniciativa cae fácilmente en la presa de la bancada de la UNE y otras bancadas que obviamente van a buscar de alguna forma modificaciones importantes al presupuesto, de lo cual creo que como ciudadanía debemos estar muy atentos, por un lado a lo que ya presenta el Ejecutivo, pero también a la negociación intensa que se llevará a cabo en los siguientes 2-3 meses en el Congreso de la República. Bueno, y que solo para ir concluyendo, es decir, ¿qué acciones tomar el Ejecutivo para garantizar a los guatemaltecos? Creo que una de las mayores preocupaciones de los guatemaltecos, como tú bien mencionabas, es cómo se van a gastar estos recursos o en qué van a ser empleados los recursos que ciertamente podrían aumentarse en el presupuesto del próximo año. La claridad y la transparencia, es decir, ¿cómo maneja el Ejecutivo de aquí a que sea aprobado el presupuesto precisamente el tema de transparencia y la ejecución del presupuesto? Claro que en ese sentido creo que es importante que el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, en donde se le brindó la oportunidad al Congreso de participar de alguna forma de la negociación y el FCN en aquel momento todavía en campaña no aprovechó ese espacio, creo que ahora tiene que tener mucho más músculo, particularmente el ministro de Finanzas y el presidente de la República, como las dos caras visibles de ese proyecto. De lo contrario, me parecería que en materia de transparencia es absolutamente fundamental. Un elemento clave ahorita es mostrar mayor velocidad en la actual gestión de gobierno. Creo que un indicador que está en contra de la gestión de este proyecto de presupuesto es que el gobierno hoy por hoy está en neutro, es decir, la ejecución de obra, la ejecución del presupuesto, la ejecución de préstamos, etcétera, está muy venido a menos. Y eso es una pésima presentación cuando la gran pregunta es entonces si estamos hablando de elevar el gasto, el presupuesto en un 12%, ¿para qué se va a ir si el gobierno realmente tiene muy poca capacidad de ejecución y además las estructuras criminales, las estructuras de corrupción, tal como quedó manifiesto ayer con el registro de la propiedad, siguen estando casi que intactas al interior de la administración pública? Mientras ahí no se den pasos importantes, pues la gran pregunta es ¿para qué queremos elevar un presupuesto que podría parar en la misma mano que sucedió con el gobierno anterior? Perfecto, Renzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana opinando entonces de la presentación, esta primera propuesta que hace el Ejecutivo para el presupuesto 2017, preocupación entre varios sectores porque esto dicen podría traer mucha más deuda a nuestro país. Lo positivo, se está enfocando el incremento de fondos para educación y salud, que sabemos atraviesa una crisis sin precedentes en el país, pero todavía esto tiene que ser discutido dentro del Congreso, aprobado, y bueno, va a ser quizá un largo camino a la aprobación del presupuesto 2017. Vamos a seguir con más esta mañana. Tenemos que conocer del clima con Lorraine. Vamos con ella. En la
mañana con 5 minutos y si tenemos que continuar informándonos entonces cómo se encontrarán las temperaturas en cada uno de los departamentos. Verapaces baja la temperatura a los 17 grados centígrados, Chimaltenango con máximas de 20, mínimas de 14 y Chiquimula con 30 a 20 y posibilidades de lluvia para estos 4 departamentos. Este recorrido nos lleva a otras regiones de Guatemala, el norte con máximas de 36, mínimas de 22, también posibilidades de lluvia para Petén, Quiché con 21, 17 y Escuintla con 30, 21 también con posibilidades de lluvia para estos departamentos. Seguimos este recorrido, este listado se suma por supuesto la ciudad capital, 23, 14 con posibilidades de lluvia de un 100%, prepárese para hoy viernes y el congestionamiento, Izabal con 35, 25, 36, 25 y con cielos parcialmente nublados. Seguimos en este listado, otros departamentos, el occidente de Guatemala, Quetzaltenango con 18, 12, también posibilidades de lluvia, Retaluleu con 31, 21 y Zacatepeques con 22, 15. Continuamos en el occidente del país con San Marcos y Sololá, baja la temperatura hasta los 13 grados centígrados, máximas de 17. Santa Rosa con 23, 15 y Suchitepeques con 28, 19. Finalizamos este recorrido, nos vamos hacia Totonicapán y Zacapa, Totonicapán con 17, 11, Zacapa con 32, 21. Y vean ustedes que la mayoría del territorio nacional presenta posibilidades de lluvia, a excepción del departamento de Izabal. Información del clima que concluimos a esta hora de la mañana, son las 8:06, continuamos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. A prepararse entonces y a tener paciencia. Gracias, Lorraine, por esta información. Nos vamos a una pausa, pero vamos a regresar enseguida con mucho más aquí en BLM. Ya viene la revista. Ya volvemos. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo.